nombre es Juan Pablo Garay, de Vicaria Inmobiliaria, orgulloso miembro mío, y estamos en un episodio más de Mío Podcast. El día de hoy con el doctor Emiliano Magallanes nuevamente. Él es presidente de la Academia de Justicia Alternativa de la Universidad de Guadalajara. Aparte, trabajó algunos años en el Instituto de Justicia Alternativa como director de capacitación y secretario tesorero. Aparte es investigador, entonces es alguien experto completamente en todo el tema de justicia alternativa. Bienvenido nuevamente. Juan Pablo, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en este medio de comunicación. Oye, Emiliano, quería preguntarte, ya nos hablaste un poco en otro episodio de las generalidades de cómo surge, que desde 2007 se empieza esto, que en 2011 realmente surge el instituto aquí en Jalisco, pero vámonos a la etapa más práctica. Realmente la gente, ¿qué tanto? Porque sé que estuviste en la parte de difusión y ahorita estás en la investigación. Los inmobiliarios han utilizado ya los medios alternos de solución de problemas, sobre todo para lo que en la capacitación que nos dice mío me gustó mucho, para prevenir conflictos. ¿Qué tanto realmente ya se está utilizando o todavía la gente no confía en ese tipo de justicia? Mira, Juan Pablo, yo creo que el conocimiento y aplicación de la mediación en el ámbito inmobiliario es reciente e incipiente, tomando en cuenta que el sector inmobiliario es muy grande e importante a nivel nacional y particularmente en Jalisco. Es decir, es todavía muy poco, aunque es un indicador alto el tema de los contratos de arrendamiento o de prestación de servicios profesionales que algunos centros de mediación acreditados en el Instituto de Justicia Alternativa en vinculación con algunos asociaciones o empresas del sector inmobiliario están implementando estos modelos de contratos. Sin embargo, si comparamos estas prácticas con la Ciudad de México, me parece que en la capital del país es mucho más importante el uso de esta figura en torno, por ejemplo, a la cláusula compromisoria de justicia alternativa ante cualquier contrato de arrendamiento. Ya viene parte del formato en el cual se establecen los derechos y obligaciones que el arrendador y el arrendatario han contraído. Por lo tanto, me parece que todavía hay muchísimo terreno por recorrer para que la industria del sector inmobiliario, de los servicios en torno a este fundamental servicio que se brinda para el desarrollo del Estado, urbano, arquitectónico, de mejoras, de rehabilitación de espacios públicos, de mejoras en el ámbito privado, del manejo de los contratos de arrendamiento, de la gestión de conflictos, por ejemplo, de quienes administran condominios, fraccionamientos, unidades habitacionales, también es parte de observar y mejorar lo que no se ve, que es el conflicto, lo intangible del conflicto, que muchas veces es tan importante como tener espacios adecuados, accesibles, estéticos y funcionales. También es mejorar la relación de quienes los habitan, de quienes usan esos espacios. Y esto es muy importante que se implemente, particularmente en el sector inmobiliario en este caso, pero en general. Recordemos, Juan Pablo, que Jalisco es uno de los estados más grandes y más complejos de nuestro país. De acuerdo al último indicador del INEGI en este sentido, estamos hablando de más de 8.5 millones de jaliscienses en 125 municipios. Hoy el desarrollo vertical es muy importante y esto implica nuevos retos que la mediación, la cultura de paz y los derechos humanos y los sectores y agrupaciones como mío podemos construir para mejorar el desarrollo, pero sobre todo la convivencia en esta nueva dinámica de crecimiento de nuestra ciudad. Ok, oye, y doctor, ¿dónde crees tú que ante esta incipiencia, hasta que no se utiliza lo suficiente, cuáles son las principales áreas de oportunidad donde nosotros como inmobiliarios, en qué tipo de transacciones deberíamos irnos más todavía o promover el uso de la justicia alternativa? Yo creo que el contrato de arrendamiento, tanto para vivienda como para fines comerciales, hay que consolidarlo, hay que ampliarlo. El tema de la compraventa, desde el contrato privado, me parece que también es importante establecer cláusulas que ante un eventual incumplimiento podamos tener salidas viables, seguras, que garanticen tanto a uno como a otro. Y también me parece la gestión y administración de desarrollos de colonias, fraccionamientos, como ocurre hoy en plazas comerciales, el que se den conflictos entre los propios
usuarios frecuentes de los bienes o servicios en giros comerciales, pero también con los eventuales clientes, proveedores. Me parece que también es una muy buena práctica el voltear a ver este escenario de oportunidad. Reitero, por ejemplo, en la capital de Guadalajara estamos hablando de más de 550 colonias. Imagínate, Juan Pablo, que tuviéramos al menos un centro de mediación vecinal, comunitario, para establecer acuerdos que puedan no solamente resolver un conflicto entre dos vecinos o más, sino que fortalezcan ese tejido comunitario, ese tejido familiar, ese tejido de ese espacio de encuentro a través de su participación. Y eso es muy importante que las autoridades municipales lo puedan promover, crear las condiciones para su instrumentalización, capacitar a aquellos liderazgos, representantes de colonias, de vecinos, para que a través de ellos se pueda implementar esta figura. Me parece que MIO es una institución con gran prestigio, con gran renombre, que puede coadyuvar de manera muy importante en ese propósito fundamental. Ah, perfecto. Oye, doctor, ¿y cuáles serían las principales ventajas para toda la gente que a lo mejor todos los inmobiliarios que no conocen o no confían? ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar la mediación o de la prevención de conflictos a través de la justicia alternativa? Por ejemplo, la flexibilidad en torno a que una empresa del sector inmobiliario puede establecer acuerdos en relación a sus necesidades. Es decir, si el contrato, el acuerdo se celebrará un sábado o un domingo, un día inhábil o de vacaciones, la flexibilidad que prevé la justicia alternativa lo permite. El que sea simple y sencillo, que los ciudadanos que participan en ese proceso de mediación comprendan perfectamente el alcance del acuerdo con el principio de la información. Naturalmente, el principio de la equidad y de la igualdad, que también en materia de administración y procuración de justicia es muy importante. Recordemos, Juan Pablo, que desafortunadamente en materia de justicia, como en otros temas, la desproporcionalidad en capacidad económica o de relaciones propicia una serie de desigualdades que muchas veces dan paso a la violencia. Y esto es muy importante porque la mediación, esto se genera en torno a un equilibrio igualitario, equitativo, en el que el prestador del servicio, como el principal acompañante de ese desarrollo de soluciones, está obligado a garantizar ese equilibrio de posibles acuerdos que estén planteando uno y otro. Y por último, pues la voluntariedad en torno a que los participantes tienen el control dentro del proceso, ellos tienen la última palabra. El mediador puede propiciar una comunicación y acompañamiento asertivo, pero son los participantes los que tienen la última palabra. O en la conciliación, en donde el prestador del servicio puede proponer opciones. Sin embargo, tanto en una figura como en otra, mediación o conciliación, los ciudadanos tienen la última palabra de aceptar o no los acuerdos, que podrán ser elevados a categoría de sentencia. En caso de que por alguna razón no se llegue a ese objetivo, sus derechos quedan a salvo para que puedan actuar en una instancia judicial tradicional. No, y algo que es muy importante, que es lo que tú aquí mencionabas, es prever, porque al principio de una negociación, cuando estamos viendo las propiedades o se están firmando los contratos, todos tenemos muy buena voluntad y es mucho más fácil llegar a acuerdos, porque una vez que ya llegaron a incumplimientos, que ya las personas no tienen a lo mejor los recursos o los tiempos, es mucho más difícil llegar a acuerdos. En cambio, si desde antes se tiene previsto cuáles van a ser las salidas, es mucho más sencillo simplemente al final ejecutarlas, o, como tú lo decías, que haya alguien que medie, pero sobre algo que ya se había visto desde antes. Es decir, hablas de prevención para no tener que escalar, y sobre todo que nuestro sistema judicial pues tiene un montón de chamba y a veces no es tan expedito, o yo creo que la mayoría de las veces no es tan expedito como quisiéramos. Entonces el hecho de prevenir a través de justicia alternativa pues es una de las grandes ventajas, sobre todo cuando todos estamos de buena fe o de muy buen mood al principio de las negociaciones. Ahora, veo que a través de la justicia alternativa hay diferentes módulos. Vi que mencionaste mediación, conciliación, arbitraje. ¿Todo eso se puede hacer a través de justicia alternativa? Totalmente, Juan Pablo, pero antes de responder esa pregunta, déjame compartirte rápidamente una experiencia que tuve. La mediación en México es hasta cierto punto reciente y está en proceso de consolidación, a diferencia de otras partes del mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa. Yo tuve la oportunidad, cuando estudié la maestría y el doctorado en ciencia política, de vivir en Cataluña, en Barcelona. Y cuando llegué a Barcelona, capital de Cataluña, estaba buscando el espacio para poder vivir durante esos años. Las inmobiliarias que me ofrecieron algunas opciones
me hicieron, cuidando el tema de la discriminación, una serie de pautas para que yo pudiera elegir el espacio en donde vivir. Por ejemplo, me decían, mira Emiliano, en este espacio tiene estas características, tiene estas vialidades, tiene estos servicios, pero el 80% de la gente que vive en este espacio son adultos mayores. ¿Qué queremos decirte? Que si tu idea como estudiante es también tener una vida social importante, hacer reuniones frecuentemente, creo que esta no es la opción indicada para ti. Si tu idea es esa, podemos ofrecerte otras opciones en donde hay más jóvenes que sin duda pudieran recibir con muy buena empatía el que haya más fiestas y reuniones en ese espacio. Esto te lo quiero decir, Juan Pablo, no con el ánimo de que se vaya a malinterpretar en el sentido de la discriminación. Sin duda no es así, pero es importante saber el perfil del espacio hacia dónde vamos a rentar o a comprar. Es decir, ¿hay inclusión para las mascotas o no? ¿En ese espacio primordialmente habitan adultos mayores o no? ¿En ese espacio hay áreas comunes y qué tipo de reglas se han establecido en ese fraccionamiento para su buen uso? En fin, es información que nos puede prevenir muchos conflictos que eventualmente al invertir o comprar una vivienda, pues ya no es tan sencillo disolver esa circunstancia y voltear hacia otro lado más pertinente para nuestro estilo de vida. Es una cultura que tenemos que construir y me parece que el sector inmobiliario a través de Mio puede fortalecer mucho en esa, digamos, prestación del servicio con nuevas metodologías, con mayor información, no solamente desde el punto de vista arquitectónico y de los servicios que ofrece, sino también del perfil de quienes habitan ahí, de cómo interactúan día con día, pues para evitar conflictos que el día de mañana se puedan lamentar. Y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, Juan Pablo, efectivamente a través de la mediación, conciliación, arbitraje, se pueden implementar los distintos métodos alternos en materia inmobiliaria para los temas que hemos comentado: arrendamiento, compraventa, gestión de servicios inmobiliarios, administración de bienes inmuebles, etcétera. Retomando un poco lo que dices, definitivamente, y es algo que promovemos mucho en Mio, la capacitación y el entender que mientras mejor se planifique el desarrollo de la ciudad, y mucho del medio inmobiliario es, porque es nosotros tenemos mucha comunicación con los desarrolladores, al fin y al cabo somos su brazo comercial, que no se trata solamente de vender por vender, sino realmente de generar comunidades donde puedan vivir en paz, donde no generes problemas que a futuro te vayan a generar problemas entre los mismos vecinos y por lo tanto menos plusvalía de la que se pudiera generar porque no se pongan de acuerdo. Entonces, el entender, y eso lo veíamos precisamente en otro capítulo, que no vendemos un producto, sino vendemos un estilo de vida o vendemos sociedades o comunidades, y desde nuestra responsabilidad como Mio capacitar hacia allá, que nuestros asesores también vayan y entiendan las necesidades, creo que podemos lograr una mejor sociedad y es algo importante. Y ahora, aterrizando un poco, ¿cómo podemos contratar a través de los medios privados o cómo se puede utilizar la justicia ya en el nivel práctico nosotros como inmobiliarios? Diferentes caminos. Yo recomiendo que Mio se acredite como un centro privado de mediación que pueda articular toda una estrategia con todos sus miembros, sus afiliados, y que sea el mediador, el conciliador, digamos, entre conflictos que se puedan suscitar al interior de Mio. También las propias inmobiliarias, las empresas pueden acreditarse como centro de mediación. Habrá quien diga, pero la neutralidad y la imparcialidad. Recordemos que el propio Código de Ética establece la prestación del servicio de esa manera, pero además el método alterno trae un ADN que le permite enfrentar un acto indebido, en el sentido y reiterar que son los ciudadanos que al observar o sentir que el acuerdo que se está propiciando, que se está desarrollando, no es equitativo e igualitario, simplemente puede no aceptarlo y no firmarlo, o simplemente acudir al Instituto de Justicia Alternativa, a los centros públicos que están acreditados hoy en Jalisco, y también tener en esos espacios los servicios profesionales de los distintos métodos alternos de solución de controversias.
Perfecto, doctor. Pues qué interesante, sobre todo ya ver en la práctica en cómo podemos prevenir, primero, conflictos. Segundo, tener una visión mucho más amplia. Lo que tú decías, me quedo mucho con eso. Realmente entender cuáles son las necesidades para desde la planeación de los desarrollos o desde el punto de vista comercial que mucho manejamos nosotros, realmente pensar en cuáles son las necesidades y contribuir desde nuestra área, desde mío y desde todos nuestros asesores a generar mejores sociedades. Y obviamente, a través de acuerdos, si ya no se llegara, pues bueno, siempre estará la justicia alternativa que nos podrá ayudar, pero desde antes prevenir, antes que llegar a algún problema. Así es, Juan Pablo. Te agradezco mucho la invitación, saludar a todos nuestros amigos y amigas de Mío y desearles mucho éxito en sus actividades. Muchísimas gracias. Por último, no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales. Déjenos nuestras dudas, preguntar sus dudas y preguntas para poderlas contestar. Seguramente por aquí invitaremos al doctor Emiliano, porque conoce un montón. Y que nos sigan en nuestros episodios de Mío Podcast, tanto en YouTube como Spotify, para conocer más y profesionalizar toda la industria inmobiliaria. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de otro capítulo. Conoce más a través de nuestra página web www.mioac.com. Los esperamos en un episodio más de Mío Podcast.